Todo principió con un simple vistazo, una ojeada que bajo ninguna circunstancia debería haber acaecido. Ella era meramente una sirvienta, una figura insignificante, silente y casi etérea. Él, por otro lado, ostentaba la majestad del soberano, distante y aparentemente inexpugnable. No obstante, en aquel día predestinado, algo insólito se manifestó, un evento que transgredía toda normativa establecida. Desde ese preciso instante, la fortaleza no volvió a experimentar la quietud. La soberana percibió la alteración en el ambiente. El vulgo cuchicheaba en voz baja, y en la quietud de la aurora, hubo quienes procuraron sofocar el sentimiento incipiente. Sin embargo, el destino posee su propia corona, y lo que subsiguientemente se desveló asombró a todos los presentes. Es imperativo que escuches este relato hasta su epílogo, pues no se trata solamente de una crónica de afecto. Es una historia que, durante lustros, nadie tuvo la audacia de relatar. Bienvenido al canal Grietas en el Corazón. Dime, ¿desde qué latitud del orbe me escuchas? Nos encontramos en el año 1724, en el vasto reino de Tierra Blanca, una comarca que parecía olvidada por el tiempo, enclavada entre las dunas septentrionales y los tupidos bosques meridionales. Allí, el orbe solar no emergía del horizonte, se precipitaba del cenit, asemejándose a una sentencia implacable sobre la faz de la tierra. El hálito del viento era árido, el terreno, un yermo cruel donde la vida vegetal solo prosperaba mediante una lucha incesante. En la postrera luz de aquella tarde, el firmamento se teñía de ardientes matices cobrizos, y la densidad del aire oprimía el pecho con un peso casi tangible. Y en medio de ese paisaje desolador, entre los robustos pilares de madera que sostenían el vasto corral central del castillo, una joven mujer temblaba incontrolablemente. Su apelativo era Lucía, una figura cuya tez morena estaba marcada por la inclemencia del sol y la dureza del trabajo extenuante. Sus ojos, grandes y de una profundidad insondable, parecían albergar el mutismo de todas las demás esclavas que compartían su infortunio. Se hallaba reclinada contra el viejo y gastado tronco de un árbol, el rostro perlado de sudor, la mirada alerta y esquiva. Sus labios permanecían entreabiertos, pero de ellos no emanaba ni un solo sonido, ni un lamento, ni una súplica. Había corrido con la desesperada intención de evadir un castigo, un azote brutal, pero la fortuna le fue adversa y tropezó. Ahora, atrapada entre la inmovilidad del árbol y el latente pavor, aguardaba resignada su inevitable designio. No obstante, el eco que se propagó no fue el familiar bramido del capataz. Eran pasos decididos, pesados, cadenciosos, con una resonancia singular, como si la tierra misma silenciara su aliento para recibirlos. Un leve tintineo metálico reverberó en el aire quieto. No era el clangor de un arma, sino el sutil sonido de una corona. Lucía giró su rostro con una lentitud casi ritualista y observó. Allí estaba él, Fernando de Castelar, el monarca que ejercía su poder sobre aquel árido dominio con una mano férrea y una mirada gélida. Vestía un manto oscuro, de un grosor considerable, que parecía absorber cualquier vestigio de luz circundante, sumiéndolo en una penumbra propia. Pero su semblante revelaba una verdad distinta. No había en él cólera desatada, ni desprecio condescendiente, ni la arrogancia inherente a la superioridad. Había algo mucho más profundo, una expresión indescifrable que la cautivó. Él la contempló durante unos instantes que se prolongaron de manera inusitada. Sus ojos se deslizaron lentamente sobre las cicatrices que surcaban su brazo, descendieron hasta el polvo adherido a sus pies descalzos, y percibieron el temblor casi imperceptible de sus dedos. Y entonces, en un gesto inesperado, se inclinó, colocándose a su misma altura, una acción que desafiaba toda etiqueta cortesana. Lucía se estremeció, apretando sus labios con fuerza, como si quisiera contener cualquier aliento de debilidad. El temor que había residido en su pecho desde su más tierna infancia,
una sensación constante y opresiva. Ahora palpitaba con una intensidad desbocada. Para ella, todo varón blanco era sinónimo de peligro, ya fuera un rey o un simple amo de esclavos. Pero en ese preciso instante, él articuló una frase en voz baja, con un tono casi reverente, como quien conversa con una reminiscencia lejana y preciada. «¿Has sangrado?», inquirió con suavidad inaudita. Lucía no profirió respuesta alguna, su garganta anudada por el asombro y el miedo. Él señaló el corte que surcaba su hombro, un ademán leve pero cargado de determinación. «El capataz te ha causado esto». Lucía solo asintió, su movimiento lento y apenas perceptible. Sobrevino entonces un silencio profundo, no la ausencia de sonido, sino una densidad palpable, un mutismo tan pesado que el mundo entero pareció contener su aliento en un suspiro colectivo. El monarca extendió su mano con una lentitud deliberada, no con la intención de tocarla, sino simplemente dejándola suspendida en el aire, un ademán desprovisto de imposición o amenaza, pura presencia. Ella, sumida en la perplejidad, no lograba comprender tal gesto. Nadie, en su existencia, le había ofrecido algo. Sus ojos, entonces, se colmaron de lágrimas, no de la pena que acompaña el dolor físico, sino de una inmensa confusión. El rey, entonces, redujo la distancia entre ellos, lo suficiente para que ella percibiera su fragancia, no el aroma de un perfume regio, sino el de caballo, cuero y el polvo de los caminos. Y con un susurro apenas audible, le confió: «No temas». Lucía frunció el entrecejo, elevó su mirada y por primera vez se atrevió a confrontar sus ojos. En ese instante, algo se transformó. Un temblor silencioso, pero irreversible, como si el propio universo hubiera alterado su órbita en aquel preciso instante. Entonces, él se alejó sin proporcionar explicación alguna, sin emitir órdenes. Simplemente giró sobre sus talones y se desvaneció entre los pilares, dejando tras de sí una estela de interrogantes y un corazón que latía con una intensidad nunca antes experimentada. Lucía, como si la fuerza la abandonara, se deslizó por el tronco hasta posarse en el suelo endurecido. La brisa nocturna sopló suavemente, acariciando su piel. Por primera vez en muchos años, sintió que había sido verdaderamente percibida, que su existencia había dejado de ser una mera sombra. Y aquel fue, indudablemente, el punto de partida de todo. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas ENEL Corazón al suscribirte y activar la campanita. El disco solar aún se ocultaba tras el velo de las dunas, cuando las campanas de la fortaleza comenzaron a repicar, anunciando la alborada de un nuevo día. En el sector destinado a las cautivas, los cuerpos ya se agitaban en la penumbra, moviéndose con premura, habituados a una rutina implacable que no toleraba dilaciones. Sin embargo, entre ellas, Lucía no había conciliado el sueño. La noche se había extendido de forma inusitada. El encuentro con el monarca, la intensidad de aquella mirada, la resonancia de aquella voz, se repetían en su intelecto como una marea incesante que se niega a menguar. Se cuestionaba si acaso todo aquello había sido un producto de su imaginación, si no era más que una quimera suscitada por el cansancio y el pavor ancestral. Pero al encaminarse hacia la sección más remota del palacio, donde se congregaban las lavanderas, fue interceptada por un militar de alta estatura, cuya armadura se distinguía por su sobriedad y su expresión era una lámina vacía. No profirió grito alguno, solo con voz grave le indicó: «Tú, la de la mirada penetrante, Lucía, el soberano te reclama en los jardines». En los jardines, las otras sirvientas se detuvieron abruptamente. Algunas retrocedieron con un gesto de terror, otras contuvieron el aliento, con la expectación grabada en sus semblantes. Nadie, en la memoria reciente, había sido convocada por el rey, menos aún una esclava cuya apariencia era humilde, su piel marcada por las penurias y sus labios sellados por un mutismo autoimpuesto. Lucía procuró rechazar la orden con un ademán discreto, pero el centinela ya había girado sobre sus talones,
convencido de que ella lo secundaría, y así lo hizo. Los jardines interiores de Tierra Blanca constituían una realidad completamente diferente, un enclave que desafiaba el entorno. Eran como un oasis vedado en el corazón del árido desierto que conformaba el reino. Fuentes esculpidas con la forma sinuosa de serpientes, rosales de pétalos escarlata y nibios entrelazados en las pérgolas de piedra adornaban aquel Edén. La brisa que allí se manifestaba era fresca y vivificante. El canto de los pájaros se elevaba en melodía, y ninguna señal de sufrimiento era visible en aquel paraje de serena belleza. Lucía avanzaba con paso pausado, sus pies descalzos resonaban sobre el pulido pavimento de piedra, un eco que se propagaba hasta su propio pecho. Y en ese instante lo divisó. El monarca Fernando de Castelar se hallaba sentado bajo la sombra protectora de un árbol milenario, ataviado con una túnica más ligera que las vestiduras regias, desprovisto de su corona y sin el pesado manto oscuro. Era solo el hombre, no el soberano. Él alzó la mirada al percatarse de su presencia y una sutil sonrisa, casi imperceptible, danzó en la comisura de sus labios. «Viniste», articuló con una voz que era más una afirmación que una pregunta. Lucía permaneció inmóvil. El órgano vital de su pecho parecía atrapado en su garganta, latiendo con una fuerza desbocada. Él señaló un banco de piedra adyacente a su posición. «Siéntate. Aquí no hay directrices, solo curiosidad». Ella titubeó por un instante, pero finalmente se acomodó en el extremo del banco, sus manos entrelazadas en su regazo, la espalda erguida en un acto de sumisión y los ojos fijos en el suelo. El monarca la observó en completo silencio, y entonces, con una voz cargada de una extraña gentileza, formuló la pregunta: «¿Por qué no hablas?». Lucía elevó lentamente la mirada. Era la primera ocasión en que alguien formulaba esa interrogante con un genuino interés, no con la cólera o la impaciencia habitual. Abrió la boca como si quisiera articular una respuesta y luego negó con la cabeza. Con una mano realizó un ademán cerca de su pecho, un gesto que denotaba una amalgama de dolor y vergüenza. Fernando asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras, y no insistió. El silencio que se cernía entre ellos no era incómodo. Por el contrario, era extrañamente sacrosanto, como si ambos comprendieran que ese momento trascendía el tiempo, más allá de las leyes y las imposiciones del reino. «Mi nombre es Fernando», expuso él, bajando la mirada hacia una rosa caída en el suelo pétreo, y añadió, con un tono casi íntimo: «Pero supongo que ya lo sabías». Lucía inclinó su cabeza. Un leve temblor recorrió su espina dorsal. Él prosiguió: «Pero yo no conocía tu nombre hasta el día de ayer». La contempló fijamente. «Lucía», ella respiró hondo. Ese apelativo, pronunciado de tal modo, nunca antes había sonado tan ligero, tan desprovisto de carga. El rey, entonces, se levantó y se aproximó a un pequeño ejemplar de higuera. Con la mano arrancó uno de los frutos maduros y se lo ofreció. Ella titubeó, pero lo aceptó con delicadeza. «No eres invisible, Lucía, ni para mí, ni para ti misma». Ella lo observó, sus ojos colmados de lágrimas, y en ese instante, por primera vez, esbozó una sonrisa. Fue efímera, apenas un atisbo, pero era, sin lugar a dudas, una sonrisa. En el balcón superior, Isadora, la soberana, observaba toda la escena. Sus dedos, apretando la reja de hierro, parecían capaces de doblegar el metal. Su semblante, antes sereno, ahora proyectaba una sombra inminente. Reconocía esa expresión en su cónyuge, y no era una muestra de piedad, sino de una fascinación profunda y perturbadora. Esa mañana, el reino prosiguió su curso habitual, pero en un jardín recóndito, una cautiva herida y un monarca enigmático habían traspasado un umbral invisible, y al otro lado de ese límite, nada volvería a ser como antes. El dominio de Tierra Blanca se despertaba, como de costumbre, con la algarabía de los mercaderes, el estruendo de los carros de madera y el toque solemne de las campanas de la capilla principal. No obstante, en el transcurso de aquella semana,
Algo peculiar flotaba en el ambiente, un murmullo persistente, semejante al viento que se cuela por las rendijas de las viviendas más modestas y también por los corredores pétreos del Palacio Real. Las cocineras susurraban confidencias, los centinelas hacían comentarios discretos y los sirvientes desviaban la mirada con un gesto de incomodidad. La viste saliendo de los jardines. Dicen que el monarca la convocó a ella, a la sirvienta, la de la mirada sombría, la que jamás profiere palabra alguna. Sí, Lucía. Lucía, en ese momento, soportaba una carga adicional sobre sus frágiles hombros, más allá del agotamiento físico. Llevaba consigo el peso de las miradas del mundo entero. Al caminar sobre las piedras del patio exterior, la sensación era nítida. Las miradas se cernían sobre ella como dardos envenenados, algunas impregnadas de desprecio, otras de envidia, y unas pocas, de una fugaz compasión. Ella misma no sabía cómo comportarse, cómo responder a esa nueva y abrumadora atención. En su fuero interno, una batalla silenciosa se libraba entre el miedo ancestral que la había acompañado desde siempre y un calor inusual, un sentimiento incipiente al que no sabía dar nombre. Era como si una parte de su ser anhelara la invisibilidad, deseando desaparecer de la vista de todos, mientras que otra, inesperadamente, anhelaba ser percibida de nuevo, reconocida, en el suntuoso salón de los tapices, donde, cada mañana, se ofrecía vino y fruta a la nobleza. La reina Isadora bordaba su mutismo con una precisión que rozaba lo letal. Vestía una túnica de seda color vino, su cabello estaba cuidadosamente trenzado con hebras de oro, y su mirada, aunque distante, se posaba en la labor con una concentración casi febril. Sus manos, sin embargo, bordaban con una furia contenida. La aguja atravesaba el tejido con la vehemencia de quien busca infligir una herida. A su lado, la condesa Estela se atrevió a emitir un comentario, su voz apenas un susurro. «Majestad, he escuchado decir que el rey pasó la mañana en los jardines». Solo la reina no profirió respuesta alguna, o quizá su silencio fue una respuesta. La aguja se detuvo en el aire, suspendida por un instante. Ya sabe cómo es. Cuando los hombres se quedan distraídos, Isadora alzó sus ojos lentamente, como quien despierta de un trance profundo. Distraídos o fascinados, la condesa tragó saliva, la incomodidad palpable en su rostro. «Majestad, con todo respeto, ella no es más que una mujer sin linaje, una sombra entre sombras. No puede rivalizar con el resplandor de su majestad». Isadora esbozó una sonrisa, pero era una sonrisa gélida, como la hoja de una espada recién forjada. «Ah, querida mía, las sombras, cuando se agitan, son capaces de engullir hasta la más radiante luminosidad». En el alojamiento de las criadas, Lucía fregaba las ollas con una energía desmedida, como si en cada movimiento buscara descargar la tensión acumulada. Su piel, que antes procuraba ocultarse de las miradas, ahora era escudriñada por ojos curiosos y palabras susurradas. Una anciana, la tía Remedios, se aproximó y le confió en un tono ronco y grave: «Niña, ten cautela, la mirada del monarca es como el solano, hermoso en su brillo, pero seca todo a su alrededor». Lucía la observó, confusa. «Ya he presenciado esa fábula, niña, y nunca culmina de manera favorable para quienes nacieron con grilletes en las muñecas». Lucía cerró los ojos. La advertencia resonaba en su interior como una campana lenta y ominosa. Pero entonces recordó la dulzura del higo en sus manos, la quietud del banco en el jardín, la voz de él al pronunciar su nombre, y por un instante fugaz, se sintió plena de vida. Percibió que tal vez el sino podría tomar un rumbo distinto. En la vasta sala de audiencias, el rey Fernando escuchaba a sus ministros disertar sobre impuestos y las cosechas, pero su mente divagaba, sus dedos tocaban con discreción un pañuelo. No era de lino real, sino de una tela sencilla que Lucía había extraviado en los jardines. Uno de sus consejeros interrumpió el informe con un tono de preocupación. «Majestad, todo marcha bien». Fernando alzó sus ojos lentamente. «Sí, mejor que nunca.
pero no todos los presentes en el salón acogieron esa afirmación con convicción. En la capilla, una vela se extinguió por sí sola. Una monja la reencendió y susurró: «Hay un amor que se oculta en las sombras del palacio», y ese amor, en aquel lugar, era un peligro disfrazado con la más seductora de las fragancias. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas EL Corazón al suscribirte y activar la campanita. El disco solar fulguraba con intensidad aquel día en Tierra Blanca, bañando de un matiz dorado las cimas de la fortaleza, como si se mofara de la opresión que bullía en sus corredores. Las campanas resonaron 3 veces, con un sonido prolongado y grave, anunciando la ceremonia anual de la recolección de las rosas, un acontecimiento que congregaba a la totalidad de la nobleza para celebrar la magnificencia de la estación. Incluso en un reino donde la abundancia era un privilegio exclusivo de unos pocos elegidos. En el majestuoso salón principal, las alfombras de un rojo profundo se extendían hasta el sitial real. Las columnas de mármol estaban engalanadas con opulentos ramilletes de flores, y los músicos entonaban suaves melodías con arpas y flautas, procurando disimular, con su arte, la atmósfera sofocante que impregnaba el ambiente. Lucía, ataviada con un sencillo manto de tonalidad beige y con el cabello recogido con un hilo de sisal, fue asignada para servir el vino en el ala, reservada a las damas nobles. Desconocía el motivo por el cual había sido seleccionada. Jamás había estado tan próxima a la realeza en el transcurso de una ceremonia de tal envergadura. Sus manos temblaban al asir la bandeja de plata, su mirada permanecía fija en el suelo, y el ritmo de su corazón se aceleraba con cada latido. Desde el trono, el monarca Fernando la observaba con discreción. Vestía un atuendo de terciopelo verde oscuro, adornado con sutiles detalles dorados. Su semblante se mantenía grave, como lo exigía el protocolo, pero sus ojos seguían un único punto en la vasta sala. La reina Isadora, a su diestra, lucía un vestido escarlata, primorosamente bordado con perlas resplandecientes. Su mirada, cortante como una hoja de navaja, escrutaba el salón. Al percibir la entrada de Lucía, su puño se cerró discretamente sobre el brazo del trono, un gesto apenas visible, pero cargado de significado. El salón se llenó de un murmullo persistente. Algunos observaban con interés manifiesto, otros con burla disimulada, pero todos percibían la tensión invisible, densa como una corriente eléctrica en el aire árido. Lucía se aproximó a la mesa destinada a la reina. Su mano derecha temblaba incontrolablemente, el sudor le resbalaba por la espalda. El peso de la bandeja se sentía insoportable. Al inclinar la botella de cristal para servir el vino, un hilo rojo se escurrió de forma inesperada y algunas gotas se precipitaron sobre el fastuoso manto de la soberana. Un silencio sepulcral se cernió sobre el salón. No era el silencio que se encuentra en la naturaleza, sino un vacío, un abismo, como si el mundo entero contuviera la respiración al unísono, a la espera de un castigo inminente. La mano de la reina se alzó lentamente, su mirada fija en Lucía, una expresión de fiero reproche en su rostro. «¿Tú te atreves?», inquirió con voz gélida. Lucía se arrodilló de inmediato, inclinando la cabeza hasta el suelo, en un gesto de absoluta sumisión. La bandeja se precipitó con estrépito, el vino se esparció como sangre sobre el impoluto mármol. Pero antes de que cualquier guardia pudiera moverse, una voz firme y profunda se alzó en el aire. «¡Basta!». Era la voz del monarca. Todos los presentes se volvieron hacia él, sus rostros reflejando sorpresa y expectación. Fue un infortunio. La reina, inmóvil, apretó los dientes. «Fernando», exclamó con una mezcla de sorpresa y furia, pero él no le dio oportunidad de continuar. Descendió los escalones del trono, cada paso una afrenta a la costumbre y al protocolo. Se aproximó a Lucía, que seguía arrodillada, intentando contener un llanto silencioso y desesperado. Él se agachó y, con un gesto de inusitado afecto, posó su mano sobre el hombro de la joven.
en público, levántate. Lucía lo miró con los ojos colmados de lágrimas, pero no se movió, inmersa en la parálisis del miedo. He dicho, levántate. Con manos temblorosas, ella se incorporó. Toda la sala parecía contener la respiración, absorta en la escena inusual. El monarca extrajo un pañuelo de su propio bolsillo y, con una delicadeza que dejó a todos estupefactos, secó el vino derramado en el vestido de ella. La totalidad de la nobleza se quedó petrificada. Un hombre se persignó, una dama se desmayó discretamente, incapaz de soportar la escena. Era un gesto prohibido, un monarca tocando a una sirvienta en público con una ternura tan descarada. La reina, entonces, también se levantó, pero no profirió palabra alguna. Se giró, fría como una escultura de piedra, y caminó lentamente fuera del salón. El sonido de sus pasos resonó por todo el espacio como martillazos sobre el orgullo herido. Lucía permaneció allí, en el epicentro de la atención, sola, pero por primera vez, no invisible, no insignificante. El rey regresó a su trono sin pronunciar una palabra, y las rosas que engalanaban el salón comenzaron a marchitarse una por una, como si incluso ellas comprendieran que la cosecha de aquel día sería de secretos desvelados, no de flores. La oscuridad de la noche descendió sobre tierra blanca como un denso manto de carbón, ahogando incluso el delicado canto de los grillos. Las aberturas de la fortaleza estaban clausuradas, las antorchas ardían con una intensidad menguada, y el viento, cálido y lento, transportaba consigo la fragancia de la tierra reseca y el perfume de las rosas recién cortadas. Un silencio enigmático se había adueñado de los pasillos de piedra, un mutismo cargado de expectativa. Lucía yacía en el suelo áspero del aposento de las sirvientas, pero el anhelado sueño no llegaba a sus ojos. El incidente de la ceremonia se reproducía en su mente como una pesadilla confusa y recurrente. El vino derramado, las miradas penetrantes, la mano del monarca sobre su hombro y el roce suave e impensable sobre el tejido empapado de su humilde vestimenta. De pronto, el sonido de pasos rápidos y ligeros se hizo audible. Una joven sirvienta irrumpió en la estancia y con un susurro apenas perceptible le confió: «Lucía, ven ahora. Es el monarca. Mandó llamarte y dijo que vinieras sola». Ella se incorporó con dificultad, sus piernas temblorosas, su corazón agitado por una inquietud creciente. Las demás esclavas, en un acto de cautela, fingieron dormir, pero todas escucharon y todas comprendieron que aquel llamado, a tan deshora, no era un evento habitual ni, mucho menos, seguro. La puerta trasera del castillo se hallaba entornada. 2 centinelas le hicieron un ademán para que ingresara. Ascendió por escaleras angostas, recorrió pasillos tenuemente iluminados por la luz titilante de las velas, y finalmente arribó al salón más íntimo de la torre septentrional, el antiguo observatorio real. Allí, el techo, confeccionado de vidrio, permitía que la luz plateada y suave de la luna se filtrara, reflejándose en el pavimento de piedra oscura. Y en el centro de la estancia, el monarca Fernando, de espaldas a la entrada, contemplaba el firmamento. Vestía una túnica azul marino de sencilla confección, desprovisto de anillos o espada. Era solo él, el hombre. Al escuchar el leve rumor de sus pasos, se giró. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ahora parecían turbios, velados por una emoción indescifrable. Lucía pronunció con un tono casi reverente. Ella se detuvo, sus manos entrelazadas frente a su cuerpo, los hombros ligeramente encorvados. Él le indicó con un gesto que se acercara. Ella titubeó, pero dio un paso, luego otro, y se detuvo a escasos metros de él. Hoy, por mi imprudencia, casi fuiste humillada frente a todos. Ella negó con la cabeza, intentando refutar su afirmación, pero él prosiguió, su voz cargada de un pesar inusual. Fui yo quien te expuso a esa situación. Yo causé esto porque hay algo que debes saber, algo que he resguardado durante años. Lucía frunció el entrecejo, sus ojos buscaron los de él. En su mirada se mezclaban el miedo ancestral y una abrumadora curiosidad.
Fernando caminó hasta un antiguo arcón situado en una esquina de la sala. Lo abrió con lentitud y extrajo un fragmento de tela roja, oscurecida por el implacable paso del tiempo. Un manto desgarrado y maltrecho. ¿Recuerdas esto?, inquirió con un tono casi inaudible. Ella no profirió respuesta, pero su cuerpo se tensó, una rigidez repentina la invadió. Hace 7 años, cuando yo aún ostentaba el título de príncipe heredero, fui herido durante una jornada de cacería. Caí de mi corcel en solitario, en el corazón del bosque. Perdí el conocimiento. Él se aproximó, la cercanía de su presencia casi sofocándola. Cuando recuperé la conciencia, había alguien cuidándome, alguien que limpiaba mi herida con hojas de hierbas y un paño viejo, alguien que arriesgó su propia existencia al cargarme hasta una cueva y ocultarme de los hombres que venían en busca de mi vida. Lucía bajó la mirada. Ahora su cuerpo temblaba incontrolablemente. «Eras tú, eras tú». Ella alzó sus ojos, 2 lágrimas rodaron sin control por sus mejillas. Aún siendo esclava, aún sabiendo que, de ser descubierta, serías ejecutada. Me salvaste, me ofreciste agua, me proporcionaste refugio, me devolviste la existencia. El monarca, entonces, se arrodilló ante ella. Sí, se arrodilló. Te busqué incansablemente. Envié jinetes por todos los caminos, describí tu rostro en cada aldea, pero te desvaneciste como si fueras un sueño efímero. Y ahora, años después, reapareces silente, con heridas aún visibles, y sin embargo, con la misma luz inconfundible en tus ojos. Lucía retrocedió un paso, sin aliento. El secreto que la había oprimido durante tanto tiempo ahora pesaba en su pecho como una losa. Fernando se levantó despacio, se acercó aún más, pero no la tocó. Desconozco la naturaleza de este sentimiento que me embarga. Solo sé que desde aquel día ningún otro semblante ha permanecido grabado en mi memoria como el tuyo. Ella quiso hablar, abrir la boca, gritar, pero de nuevo ninguna palabra brotó. Entonces, como una respuesta silenciosa y conmovedora, extendió su mano y tocó el manto antiguo, el mismo que, antaño, había cubierto las heridas del joven príncipe. En ese instante, las palabras dejaron de ser necesarias, pues el pasado que los unía seguía vivo, vibrante y palpable. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas EL Corazón al suscribirte y activar la campanita. La mañana siguiente se presentó con una aparente normalidad en Tierra Blanca. El sol bañaba con su dorado resplandor los tejados de arcilla, las campanas de la capilla tañían sus notas habituales, y los criados corrían presurosos por los pasillos del palacio. Sin embargo, bajo esa rutina enmascarada, algo había experimentado una transformación, algo imperceptible, pero incisivo. La reina Isadora no se había manifestado en el salón real, ni en los balcones, ni en las oraciones matutinas. Permanecía recluida en sus aposentos desde la ceremonia de la noche precedente, aquella en la que el soberano osó tocar a Lucía, donde se atrevió a mancillar su propia autoridad ante la totalidad del reino. Dentro de su habitación, la luminosidad era tenue. Los cortinajes permanecían cerrados, impidiendo el paso de la luz exterior. La reina se sentaba frente a un espejo, inerte como una escultura de mármol, su cabello trenzado como una maraña de serpientes. Una sirvienta, nerviosa y silenciosa, peinaba sus mechones con delicadeza. «Majestad, desea que encienda algunas velas», inquirió con voz temblorosa. Isadora no emitió respuesta. Sus ojos, fijos en su propio reflejo, estaban hundidos, vacíos, desprovistos de emoción. Y entonces, con una voz baja, casi un susurro, articuló: «Llama a Ramiro». La sirvienta vaciló, la perplejidad y el temor se reflejaban en su rostro. «Ramiro, el de la noche, señora», preguntó con cautela. La reina, finalmente, esbozó una sonrisa tenue, gélida como el hielo. Sí, el de la noche. Ramiro era un individuo de elevada estatura, de complexión delgada, con ojos de un matiz excesivamente oscuro y una voz que jamás se elevaba por encima de un susurro. Solía habitar entre las sombras,
materializándose cuando la necesidad lo requería o cuando alguien debía desaparecer de la faz de la tierra. Esa misma tarde se manifestó en el patio posterior del castillo, ataviado como un jardinero. Se acercó discretamente al alojamiento de las esclavas, fingiendo cortar hojas con una pequeña hoz. Nadie sospechó de su presencia. Era hábil, una figura invisible que se fundía con el entorno. Al caer la noche, Lucía se recostó, invadida por el cansancio. El cuerpo aún sentía el dolor de las heridas y las penurias. Pero el corazón palpitaba de manera diferente. Por primera vez, percibía que existía, que poseía un nombre, que su vida albergaba una historia. Concilió el sueño con una sutil sonrisa en sus labios, pero a lo lejos, una presencia observaba. Era casi la medianoche cuando los pasos de Ramiro se silenciaron en el corredor exterior. Sostenía en sus manos una pequeña daga curva, cuya hoja no emitía brillo alguno. Conocía con precisión el camino hacia la habitación de las sirvientas. Sabía dónde Lucía conciliaba el sueño, pero al aproximarse percibió un sonido, un lamento infantil. Se detuvo abruptamente, entrecerró los ojos. Había un niño allí. No era el gemido bajo y sordo de una mujer aquejada por la fiebre. Retrocedió un paso y en ese instante divisó una luz. Alguien se acercaba. Era tía Remedios, la esclava más anciana, quien solía realizar oraciones nocturnas. Llevaba una lámpara en la mano, proyectando sombras danzantes. Ramiro se desvaneció como una sombra que se disipa en la penumbra. Lucía no despertó, pero tembló en sus sueños. Algo en su interior le advertía: peligro. Una presencia invisible la acechaba. A la mañana siguiente, el monarca Fernando recibió un pergamino en sus manos. Quisieron sofocar tu recuerdo, pero ella aún respira. Protégela. Reconoció la caligrafía de un viejo espía de confianza. El corazón del monarca se detuvo por un segundo y entonces, sin dilación, se precipitó por los pasillos. Ingresó personalmente al alojamiento de las esclavas. Encontró a Lucía, aún somnolienta, sentada junto a tía Remedios. Sin proferir palabra alguna, la tomó de la mano. Las otras mujeres retrocedieron asustadas, pero Fernando no ofreció explicación alguna. Condujo a Lucía directamente al patio interior del palacio y allí, bajo la plena luz del día, ordenó que fuera trasladada a sus aposentos personales. A partir de ahora, dormirá bajo mi protección. Los nobles presentes tragaron saliva. El asombro y el escándalo se reflejaban en sus rostros. La noticia se propagó por el palacio como pólvora sobre paja seca, incendiando cada rincón con su impacto. Y la reina, al enterarse, lanzó un espejo contra la pared. El vidrio roto alcanzó su propio rostro, pero ella ni siquiera sintió el corte, porque ahora sabía que estaba perdiendo, que la batalla de su orgullo estaba destinada al fracaso. El murmullo de la fuente en el patio interior se desvanecía lentamente, en un goteo pausado que parecía medir el tiempo. El día había emergido gris, opresivo, con nubes densas y plomizas que se asemejaban a corazones silentes. Lucía, sentada al borde del lecho regio donde ahora reposaba, vestía una túnica de lino blanco, un tejido de exquisita finura. Sin embargo, aún percibía el peso intangible de las miradas que la escrutaban desde todos los rincones. Ojos que juzgaban, que cuchicheaban tras los velos, que anhelaban ver su caída, su fracaso. Desde su traslado a los aposentos reales, Lucía ya no era una simple esclava. Se había convertido en una figura indefinida, protegida por el monarca, pero detestada por la aristocracia, temida por los sirvientes, y aún tratada con extrañeza por sus propias compañeras de antaño. Su sonrisa, esa breve chispa de alegría, se había desvanecido de su rostro. Esa mañana caminó hasta la terraza y contempló el horizonte. Abajo, los campos resecos se extendían como un desierto olvidado, una vasta extensión de tierra agrietada. Un único pájaro volaba con lentitud entre las torres del castillo, una silueta solitaria en el cielo. Lucía deseó ser aquel pájaro, anheló desaparecer, fundirse con el aire
y la distancia. Horas después, el monarca Fernando la buscó. Portaba en sus manos un antiguo volumen de poesía, pero ella no se hallaba en la habitación, ni en el patio, ni en el jardín interior. Ninguno de los guardias la había visto partir. «Desapareció, Majestad», informó uno de los soldados, su voz teñida de perplejidad. Sin aviso, sin nota, nada. El semblante del monarca se endureció, sus dedos se cerraron sobre el libro hasta arrugarlo, un gesto de frustración contenida. Cerró los ojos y, por un instante, su mente regresó al pasado, a aquella ocasión en que también la perdió en el bosque, años atrás, cuando ella se desvaneció después de haberle salvado la vida. Ahora desaparecía de nuevo, una huida que se repetía. Lucía corría sin detenerse. Sus pies descalzos pisaban piedras afiladas, ramas secas, el polvo del camino. El vestido blanco, antaño inmaculado, se teñía de marrón con el barro que se adhería a la tela. Huía como quien escapa de su propia sombra, sin un destino claro, solo con la certeza de que no podía permanecer. Si me quedo, él lo perderá todo, pensaba con desesperación, porque había escuchado. Había escuchado los planes susurrados por las damas de la reina. Había escuchado que el Consejo Real pretendía destituirlo, alegando que el monarca había perdido la razón, que estaba bajo un hechizo, que una esclava no podía ostentar un lugar entre las columnas de mármol de la realeza. Por eso huía, por amor y por la necesidad de protegerlo. Desde el palacio, Fernando organizó una búsqueda masiva, enviando jinetes por todas las rutas conocidas, transmitiendo mensajes secretos a las aldeas circundantes. Y él mismo cabalgó, sin corona, sin séquito, ataviado únicamente con una túnica negra y la mirada fija en el horizonte. En el pequeño poblado de San Gabriel, encontró a un pastor ciego que afirmaba haber divisado a una mujer llorando a orillas del río. En Piedras Rojas, un niño juró que una muchacha con un vestido desgarrado le había ofrecido un trozo de pan. Pero nadie la encontraba, y el monarca, noche tras noche, no conciliaba el sueño. Mientras tanto, Lucía se refugió en una ruina antigua, un santuario olvidado en las montañas, un lugar de silencio y sombra. Dormía sobre un lecho de hojas secas, se alimentaba de raíces y cubría sus hombros con retazos de tela vieja. Sus pies estaban heridos, sus ojos vacíos, pero se mantenía firme en su convicción de que su partida era la única forma de protegerlo. Hasta que, una tarde, el agotamiento la venció. Fue un ermitaño, un anciano de barba blanca y ojos serenos, quien la encontró desmayada. Reconoció el símbolo bordado en su túnica, un emblema que solo los miembros de la corte solían portar, e inmediatamente envió un mensaje al palacio. La rosa que huyó ha sido encontrada entre las piedras. El pergamino llegó a manos del monarca al anochecer, y sin pronunciar palabra alguna, Fernando ensilló su corcel y partió solo, adentrándose en la penumbra. La noche envolvía las montañas cuando el monarca encontró a Lucía. Ella dormía pálida, con el rostro apoyado en un tronco caído. El viento frío agitaba sus cabellos desordenados. Sus manos estaban heridas, pero el pecho aún subía y bajaba rítmicamente. Él se arrodilló a su lado, acarició su rostro con extremo cuidado y, con un susurro apenas audible, le preguntó: «¿Por qué siempre desapareces cuando más te necesito?». Lucía abrió los ojos despacio y, al verlo allí, no lloró. Solo esbozó una sonrisa débil, pero genuina, porque sabía que él había acudido en su búsqueda una vez más. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas EL Corazón al suscribirte y activar la campanita. La chimenea de la vetusta capilla crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra, creando siluetas que evocaban a los fantasmas de un pasado olvidado. Aquel refugio recóndito entre las cumbres montañosas, antaño un lugar sacro, servía ahora de cobijo para dos almas marcadas por los designios de la historia y por un afecto que desafiaba toda convención. Lucía reposaba sobre una manta extendida en el suelo. Sus manos estaban vendadas con esmero,
sus labios presentaban grietas por la deshidratación, pero sus ojos brillaban con una vitalidad inusual. Por primera vez en muchos días se sentía abrigada, segura y, lo más importante, al lado de él. El soberano Fernando se sentaba próximo a ella, con la espalda apoyada contra la fría pared de piedra. Sus vestiduras reales habían sido sustituidas por ropas de una sencillez extrema. El cabello, antes impecable, lucía desordenado por la brisa del camino, pero en sus ojos se reflejaba una serena paz, y en sus ademanes, una solicitud que ya no podía disimular. Entre ellos, el silencio no era un vacío incómodo, sino una comunión, un remanso, un bálsamo de quietud. Lucía lo observaba de reojo mientras él calentaba un trozo de pan sobre las brasas. Anhelaba pronunciar algo, quizás agradecer, tal vez implorar perdón, pero, como de costumbre, las palabras se extinguían en su garganta antes de poder nacer. Entonces, él rompió el mutismo. «¿Sabes qué, al huir, aniquilaste una parte de mí?» Ella bajó la mirada. Avergonzada, apretó los dedos contra la manta, intentando contener la avalancha de emociones que la embargaban. «Lo comprendo», prosiguió él, su voz teñida de una profunda tristeza. «Querías protegerme. Pero Lucía, tu ausencia me causa un dolor más profundo que cualquier amenaza». Ella lo miró y, como si algo en su interior se quebrara, una lágrima se deslizó por su mejilla. Pero esa lágrima era diferente. No era de miedo ni de pena, sino de una dulce y completa rendición. Fernando se aproximó, con la punta de sus dedos secó la lágrima en silencio, un gesto de una delicadeza inusual. Luego tomó su mano con extrema suavidad. Lo que nos une no es un capricho efímero ni una locura transitoria. Es memoria, es un destino entrelazado. Me salvaste en una ocasión y ahora me salvas de nuevo, solo con tu existencia. Lucía respiró hondo, su pecho subía con esfuerzo, como si cada palabra no pronunciada la oprimiera por dentro. Pero entonces, con los ojos fijos en los de él, elevó su mano libre y la posó en el rostro del monarca. Fue un ademán diminuto, pero ninguna reina, en la vasta historia del reino, lo había tocado de tal forma antes. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando suavemente el tejado de barro. El sonido era reconfortante, un arrullo de la naturaleza. Dentro del refugio, todo era calidez, respiro y presencia inmutable. Fernando extrajo una pequeña caja de cuero que había transportado en la alforja. La abrió con meticulosidad. Dentro había un collar antiguo con un medallón de plata y una piedra azul. «Era de mi madre», confidenció él. «Ella decía que esta gema poseía la virtud de proteger a quienes amamos». Tomó el collar y, con manos temblorosas, lo colocó en el cuello de Lucía. Ella llevó la mano a su pecho, tocando el medallón con reverencia, y luego hizo lo impensable. «Fernando», fue un susurro apenas audible. Su voz salió ronca, insegura, pero de una claridad inconfundible. El monarca se quedó inmóvil, los ojos abiertos de par en par, y luego sonrió, como quien presencia un milagro. «¿Has hablado?», inquirió con asombro. Lucía asintió, las lágrimas de emoción nublando su visión. «Guardé mi mutismo por miedo, por la pena que me embargaba, pero ahora deseo vivir, deseo pronunciar mi verdad». Fernando se inclinó y la abrazó con la delicadeza de quien comprende el valor intrínseco de cada gesto. El mundo exterior podía desmoronarse, pero allí, entre las ruinas, un nuevo comienzo florecía. Ya no eran rey y esclava. Eran dos supervivientes de un pasado cruel, esforzándose por construir un presente donde el afecto fuera más poderoso que el miedo. Esa noche no necesitaron votos ni dignidades. Solo la presencia del uno junto al otro, el canto de la lluvia en el tejado y el silencio finalmente quebrado. Las campanas de Tierra Blanca repicaron temprano aquella mañana, pero su tañido no anunciaba una festividad ni la llegada de emisarios. Era diferente. Los sonidos eran más graves, más prolongados, como una advertencia que se propagaba por el aire. Lucía y el monarca Fernando habían regresado al palacio antes del alba, sin pompa, sin caballería.
Él la cargaba en sus brazos, ella exhausta, pero envuelta en una profunda paz. Y al cruzar los portones de piedra, no profirió palabra alguna. Solo avanzó con paso firme hasta los aposentos reales y dictaminó: nadie entra, nadie molesta. Pero el silencio no se prolongó. Horas después, el Consejo Real se congregó con carácter de urgencia. Los ministros estaban furiosos, los ancianos murmuraban con desaprobación, los generales golpeaban las manos sobre las mesas con impaciencia. Esto es una afrenta a las tradiciones. El rey ha enloquecido. Una esclava durmiendo en la habitación real. Eso jamás ha ocurrido en los anales de nuestra historia. El consejero más longevo, don Justino, se levantó y habló con voz baja, pero firme. Majestad, con todo respeto, el pueblo exige explicaciones. Fernando, sentado en la cabecera de la extensa mesa de roble, no se amedrentó. Vestía sus ropas negras y sencillas, sus ojos serenos, pero duros como la piedra antigua. Exigen explicaciones. ¿Por qué? Por amar a alguien que me salvó, por proteger a una mujer que posee más dignidad que la mitad de los señores aquí presentes. Un murmullo estalló entre los presentes. Alguien se levantó con indignación. Otro susurró: lo ha admitido. Es amor. La noticia se esparció por el reino como fuego sobre paja seca. En los mercados, en las tabernas, en los callejones más recónditos, todos hablaban de lo mismo. El rey está enamorado de una esclava. Quiere tomarla como esposa. Y la reina, eso va a destruir el trono. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas EL Corazón al suscribirte y activar la campanita. Al mismo tiempo, surgían voces entre los más desfavorecidos. Él la defiende. Ella es una de los nuestros. Nunca ha habido un monarca como este. Los infantes inquirían a sus progenitoras. Ella será soberana, mamá, y las madres, con los ojos brillando con una luz de esperanza, respondían: ya lo es, mi amor. En su corazón ya lo es. Mientras tanto, Lucía permanecía en un silencio contemplativo en la habitación real, sentada junto al ventanal, observando el vuelo de los pájaros sobre el jardín. Estaba ataviada con una túnica de tonalidad clara, y el collar que Fernando le había obsequiado aún reposaba sobre su pecho. Sin embargo, en su fuero interno, el corazón le pesaba. Comprendía el alto costo de su presencia, sabía que no se trataba solo de afecto, sino de una contienda declarada. Entonces, solicitó ver al monarca. Cuando él ingresó en la habitación, la encontró de pie, sus ojos serenos, pero decididos. Fernando pronunció con una claridad inusitada: sí, mi flor, respondió él con una dulzura que sorprendió a su propia voz. Si es necesario, partiré de nuevo. Él se aproximó, tomó su rostro entre sus manos. No, esta vez no. Esta vez serás tú quien permanezca, y yo quien afronte todo el desafío. Al día siguiente, se convocó una audiencia pública en el salón principal. Era un evento inusual, pero imprescindible. El vulgo colmó la plaza frente al castillo. Los nobles se sentaron en las galerías superiores, y todas las miradas se dirigieron al trono vacío, expectantes, hasta que Fernando hizo su entrada de la mano de Lucía. Ella vestía un sencillo vestido de lino dorado, su cabello suelto caía sobre sus hombros y el collar brillaba sobre su pecho. A pesar de estar rodeada de un sinfín de miradas, ya no bajaba la cabeza con vergüenza. El monarca ascendió los escalones del trono, se volvió hacia el pueblo y declaró: hoy no hablo como soberano, hablo como hombre, como alguien que fue salvado en 2 ocasiones por la misma mujer, una vez con sus manos, otra con su silencio. Se volvió hacia Lucía, su mirada cargada de una devoción palpable. Ella posee mi lealtad inquebrantable, mi respeto más profundo y mi afecto más sincero. La multitud, por un instante, permaneció muda, absorta en la revelación, hasta que surgieron aplausos. Débiles al principio, pero pronto se expandieron, cobrando fuerza. En los ojos de las sirvientas había lágrimas de emoción, en los de los soldados un respeto manifiesto, y entre los más humildes una chispa de esperanza se encendió.
La reina Isadora, oculta tras los cortinajes del salón, observaba toda la escena. Su semblante se mostraba sereno, pero sus ojos, vacíos como el mármol, revelaban una derrota interior. Allí, en ese instante, el pueblo no percibió a una esclava, vio a una mujer íntegra, una verdad innegable, y el reino nunca volvió a ser el mismo. Era el ocaso en tierra blanca, y el firmamento se teñía de tonalidades que recordaban la sangre y el oro. El viento soplaba desde el desierto, portando consigo un calor denso y lento, mientras la plaza frente al palacio bullía de expectación. Nobles, plebeyos, soldados, lavanderas, ancianos, todos estaban allí, congregados. Aguardaban un acontecimiento que jamás se habían atrevido a imaginar, un rey que desafiaría su propia insignia real, movido por el amor. El salón del trono había sido preparado con premura. Los estandartes reales pendían majestuosamente de las columnas, las antorchas encendidas proyectaban una luz cálida que danzaba sobre el mármol pulido. Pero lo más imponente era el sitial, solitario, desocupado y amenazado por las circunstancias. Fernando, el soberano, haría su entrada en instantes, y con él, la mujer que había encendido la chispa de la transformación en el reino sin haber empuñado jamás una espada. Afuera, Lucía aguardaba. Vestía un atuendo sencillo de lino crudo, pero su cabello estaba trenzado con finas cintas, y en su cuello, el collar con la piedra azul resplandecía como una promesa tangible. Sus manos le temblaban, no por temor, sino porque sentía que, con cada paso, estaba alterando el destino de generaciones enteras. Respiró hondo, las puertas se abrieron, y los dos emergieron, lado a lado. El silencio fue absoluto, un mutismo casi sagrado. Fernando vestía un manto oscuro, casi negro, con detalles en plata. Su expresión era serena, firme, y sus pasos, los de un hombre que era consciente de lo que estaba a punto de perder, pero que había elegido ganar aquello que más importaba. Subieron juntos los escalones de piedra. La multitud dentro del salón se dividía entre suspiros contenidos, ojos desmesuradamente abiertos y susurros nerviosos que se propagaban como una ola. En lo alto de la escalinata, frente al trono, el monarca se detuvo, se volvió hacia el pueblo, y su voz resonó con claridad. Durante siglos, los reyes se han sentado en este trono, buscando preservar el poder. Hoy yo me levanto de él por algo de mayor envergadura. Su mirada recorrió los rostros frente a él, una a una. Luego, se posó suavemente sobre Lucía, cargada de una ternura que desarmaba. A esta mujer se la consideró una sombra, una sirvienta, alguien que debía callar. Pero ella me salvó, no en una, sino en dos ocasiones. Salvó mi vida y salvó mi corazón de la soledad inherente a gobernar por las apariencias. Lucía bajó la mirada por un instante. Las lágrimas se formaban en sus ojos, pero las contuvo con un esfuerzo supremo. El peso de la historia era mucho más abrumador que el de cualquier joya real. Por eso, ante el pueblo y ante el cielo, yo digo, el monarca se arrodilló ante ella, un acto que dejó a todos estupefactos. Un murmullo recorrió el salón como un trueno contenido. Lucía, ante todos, reconozco tu alma, tu valor inquebrantable, tu amor incondicional. Entonces, besó su mano larga y profundamente, un gesto de devoción y respeto. Después se levantó con los ojos fijos en los de ella y, en silencio, rozó sus labios con los de ella. Fue un ósculo sin vanidad, un beso cargado de historia, de sufrimiento, de esperanza. Un beso que dividió el salón en dos universos, el antiguo y el naciente. Los nobles más reaccionarios retrocedieron, indignados. Algunos abandonaron el salón, incapaces de soportar la afrenta, pero los más humildes, los desfavorecidos, comenzaron a aplaudir. Al principio, tímidamente, luego con más fuerza, y entonces surgieron gritos de apoyo, de alegría, de libertad. Afuera, las mujeres que lavaban la ropa en las fuentes alzaron las manos en señal de celebración. Los niños reían con desenfado. Un anciano ciego, sentado cerca de la muralla, murmuraba: «No veo, pero puedo sentir».
El reino respiró de manera diferente hoy. La reina Isadora, desde lejos, observaba la escena. Ya no había ira en sus ojos, solo una profunda soledad. Se quitó la tiara de la cabeza y la colocó sobre la losa fría del balcón. Él nunca me perteneció, musitó. Pero ahora ella lo ha liberado. Dentro del salón, Fernando volvió a hablar, su voz resonando con una nueva autoridad. Desde hoy, no habrá más cadenas ocultas bajo los muros de este castillo. Si hay amor, que se manifieste. Si hay dolor, que se sane. Y si hay realeza, que sea humana. Lucía lo miró como quien contempla el sol por primera vez, sin temor a ser quemada. Y en ese instante, el trono dejó de ser un simple símbolo de poder. Se transformó en un altar de amor, un santuario de la verdad recién nacida. No olvides que puedes apoyar este contenido de Grietas EN Corazón al suscribirte y activar la campanita. El transcurso del tiempo en Tierra Blanca parecía haberse ralentizado. Los días se deslizaban con una cadencia más pausada. Las mañanas llegaban más silenciosas, impregnadas de una quietud inusual. Las campanas, que antes resonaban con una altivez casi arrogante, ahora tañían suavemente, con una dulzura que rozaba lo tímido. Y en las polvorientas callejuelas del reino se hablaba de un nuevo amanecer, aunque no todos supieran con precisión cómo denominar aquella transformación. En el epicentro del palacio, el majestuoso trono permanecía desocupado. Desde la ceremonia que lo había cambiado todo, el monarca Fernando no había vuelto a sentarse en él. Transcurría sus jornadas en las salas exteriores, paseando por los jardines, observando a los infantes en sus juegos, conversando con los artesanos y, fundamentalmente, al lado de Lucía. La decisión trascendental fue anunciada una mañana de calor sofocante, desprovista de formalidades. Hoy abdico del trono, declaró Fernando ante un grupo de consejeros espantados, cuyos rostros reflejaban el asombro y la incredulidad. Uno de los ministros dejó caer su pluma, otro abrió los ojos desmesuradamente. Majestad, eso es inconcebible. Usted es el pilar fundamental del reino. Fernando sonrió, sus ojos serenos, su determinación inquebrantable. Entonces es el momento de erigir un reino que no dependa de un solo individuo y que jamás se cimiente sobre la injusticia. Hubo protestas airadas, discursos inflamados, pero el monarca se mantuvo firme. No alzó la voz, no se enfrascó en debates. Solo caminaba por los pasillos con la postura de quien ya ha alcanzado la victoria. Paralelamente, en el jardín interior, Lucía cuidaba de un lecho de hierbas aromáticas. Sus manos, antes acostumbradas al látigo y al polvo, ahora se dedicaban a plantar, a acariciar la tierra, a construir. Llevaba un vestido sencillo, de un tono beige claro, y su cabello suelto, recogido únicamente con una cinta oscura. Llevaba en el cuello, como siempre, el collar con la piedra azul, un talismán de su nueva existencia. Cuando percibió que Fernando se aproximaba, dejó sus manos en la tierra húmeda y lo miró con una ternura inmensa. ¿Qué has resuelto?, preguntó en voz baja. Él se arrodilló frente a ella, manchando la tela de sus pantalones con el barro. He depuesto la corona. Ella no respondió de inmediato. Lo miró a los ojos, como quien confirma una verdad que ya presentía en lo más profundo de su ser, y ahora, murmuró ella, la voz apenas un soplo. Fernando sonrió. Ahora comenzamos de nuevo, a nuestra manera. El nuevo comienzo se manifestó de forma modesta. En el ala antigua de los sirvientes crearon una escuela. Lucía fue la primera en impartir clases a los niños, enseñándoles a descifrar las letras. Luego, acudieron las madres, las mujeres de mayor edad, aquellas que antes solo sabían guardar silencio. Ella enseñaba con infinita paciencia, hablaba poco, pero con una firmeza que inspiraba. Y cuando sonreía, un brillo especial iluminaba sus ojos, contagiando incluso a las sirvientas más endurecidas por la vida. El pueblo comenzó a llamarla la voz suave, un apelativo que resonaba con la dulzura de su presencia. Fernando, por su parte, transformó los fondos del palacio en un consejo popular.
Campesinos se sentaban en bancos de piedra junto a antiguos nobles. Discutían soluciones para los problemas del reino, compartían ideas con un espíritu colaborativo. Él no se sentaba en un sitial elevado, se sentaba al mismo nivel que los demás. Un rey que escucha es más fuerte que 1000 que mandan, solía decir. Y la reina Isadora partió sin despedidas. Al amanecer, subió a una carroza solitaria rumbo al norte, llevando consigo únicamente libros, joyas y recuerdos de un pasado que ya no le pertenecía. Nadie se atrevió a impedir su marcha y nadie lloró su ausencia. En una de las últimas noches del otoño, Lucía y Fernando se sentaron lado a lado en la terraza del antiguo observatorio. Las estrellas se mostraban en su plenitud y el viento soplaba con una calma serena. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué era lo que más temía?, preguntó con un susurro. ¿Qué?, inquirió él, su voz suave. Ser solo un error pasajero, una llama hermosa que el tiempo, inevitablemente, apagaría. Fernando giró el rostro y besó su frente con ternura. Tú fuiste la única verdad que este trono conoció. En silencio, los dos permanecieron juntos. El palacio ya no era una prisión dorada. Se había transformado en un hogar. No había coronas que ostentar, ni velos que ocultar, ni multitudes que impresionar. Solo dos corazones cansados que, tras tantas pérdidas, aprendieron a reconocerse y a vivir en la libertad. Y cuando el sol surgió aquella mañana, no había reyes ni esclavas. Había hombres y mujeres, reconstruyendo aquello que la historia, en un tiempo, intentó destruir con crueldad. Pasaron los años en Tierra Blanca, y el tiempo, que antaño parecía correr como un torrente impetuoso, ahora descendía mansamente por las suaves colinas del reino. Los muros del antiguo palacio ya no irradiaban el brillo de antaño. Las columnas estaban cubiertas de musgo, y las ventanas ya no albergaban a nobles engalanados, sino voces libres que se elevaban en el aire. En la antigua plaza principal, donde un día los monarcas fueron coronados y los ejércitos aclamados, se erigía ahora una escuela abierta, con bancos de piedra distribuidos bajo la sombra generosa de las higueras centenarias. Los niños corrían descalzos, cargando libros y semillas en sus manos, mientras las mujeres leían en voz alta para otras mujeres, compartiendo el conocimiento. Y entre los bancos, una estatua de bronce se alzaba en silencio, un testimonio perdurable. No era la figura de un guerrero victorioso ni de un rey majestuoso. Era la efigie de una mujer, su mirada fija en el horizonte y su mano extendida, ofreciendo un libro abierto a quien quisiera tomarlo. En la base, una inscripción sencilla, pero poderosa. Lucía, la voz suave, la que nos enseñó a vivir con los ojos abiertos. Esa mañana, un grupo de niños llegó a la plaza, guiado por una señora de cabellos plateados y un vestido azul claro. Se detuvo frente a la estatua, colocó sus manos sobre los hombros de las niñas y, con un susurro apenas audible, les confió: esta fue la mujer más valiente que existió en este reino. No porque gritó, sino porque resistió en silencio. Y cuando habló, el mundo entero escuchó. Una de las niñas, de ojos grandes y profundos como los de Lucía, preguntó con inocencia. Ella fue reina. La señora sonrió, una sonrisa cargada de sabiduría y afecto. Más que eso, ella fue amor. En lo alto de la colina, donde el sol emergía primero, se alzaba una pequeña casa de piedra y madera. El jardín estaba profusamente cultivado con hierbas aromáticas y flores nativas. La ventana frontal miraba hacia el este, donde los campos se perdían en el horizonte infinito. Y junto a la puerta, dos sillas de madera se mecían suavemente con el viento. Allí vivía Fernando, ya con cabellos canos y pasos más lentos, pero con la misma luz en la mirada. Cuidaba las plantas, releía los viejos poemas de su madre y, a veces, simplemente cerraba los ojos y permitía que el sol acariciara su rostro con su calor. La casa era silenciosa, pero nunca vacía, porque incluso después de la partida de Lucía,
que se fue años antes, tranquila como una brisa que se despide, ella permanecía en cada rincón, en la taza de barro que él usaba cada mañana, en el collar de piedra azul colgado en la pared, en el banco donde ella solía enseñar a los niños a escribir sus nombres, y sobre todo, en su pecho, en el latido incesante de su corazón. Una vez, un joven campesino que había crecido escuchando las historias de amor entre el monarca y la esclava, subió a la colina para conocer a Fernando. Al encontrarlo en el jardín, le preguntó con respeto: «Señor, ¿qué es lo que más extraña de ella?». Fernando lo miró con los ojos colmados de lágrimas y respondió con la voz quebrada por la emoción: «El silencio. Cuando ella estaba aquí, no necesitaba hablar. Bastaba con que me mirara y todo se acomodaba en mi alma». El joven sonrió, conmovido por la sinceridad de sus palabras. «¿Y valió la pena?», inquirió con timidez. Fernando miró al cielo, donde las nubes se movían lentamente, y dijo con una convicción profunda: «Cada lucha, cada dolor, cada renuncia, porque amar como amé a Lucía es como ver a Dios con los ojos abiertos, en la plenitud de la vida». En la aldea, todos los años se celebraba el Día de la Esperanza. Los niños llevaban flores frescas a la estatua de Lucía. Las mujeres mayores vestían de blanco en señal de pureza y renovación. Los hombres encendían velas en honor a la luz que ella había traído. Y por la noche, en el patio de la escuela, una canción era entonada por todos, un himno que resonaba con la fuerza de la memoria. Ella vino del silencio y sembró en la tierra. Él bajó del trono para seguir al corazón. No era cuento de hadas, era fe, era herida. Pero juntos enseñaron lo que es el amor en vida. En el último día del otoño, Fernando despertó, pero su sueño había sido eterno. Dormía con una leve sonrisa en los labios, las manos cruzadas sobre el pecho, y junto a su cama descansaba el collar azul, como si Lucía hubiera venido a buscarlo. Fueron enterrados juntos en el campo de flores altas, y una nueva inscripción fue esculpida en la lápida: «Aquí reposan dos corazones que se atrevieron a amar por encima de todo. Un rey, una esclava, dos iguales ante la eternidad». Y así, el amor que parecía imposible se transformó en una leyenda inmortal. Esa fue la narrativa de un soberano que abandonó su sitial y de una mujer que se elevó desde la más humilde de las posiciones. Si este relato ha conmovido tu espíritu, te ruego que me dejes tu comentario, compartiendo qué habrías hecho tú si te encontraras en la piel de Lucía o Fernando. Te invito a darle me gusta, a compartir esta historia con alguien especial en tu vida y a suscribirte para escuchar más crónicas como esta, creadas con alma, emoción y verdades que yacen ocultas entre las líneas del tiempo, aquí en Grietas en el Corazón.